Hola, ¿qué tal? Maestros, maestras, amigos de Ateneo Educativo, nuevamente con ustedes, su amigo y, compañero, profesor Alejandro Parra Bley. Y bueno, para continuar con esta segunda parte de nuestro primer video, donde hablábamos de los medios, las técnicas y los instrumentos de evaluación. Entonces, vamos a ver una herramienta que es conocida por todos ustedes. Me refiero a la lista de cotejo. Es muy importante entender a qué se refiere una lista de cotejo porque es muy común que confundamos los conceptos, que no identifiquemos claramente qué es un instrumento, qué es otro y para qué nos sirve uno y para qué nos sirve otro. En este caso, la lista de cotejo se utiliza para registrar la presencia o ausencia de ciertos comportamientos, habilidades, aprendizajes o criterios específicos en un conjunto de actividades o tareas. Es decir, la lista de cotejo me ayuda a identificar si está presente o no está presente tal o cual aprendizaje, tal o cual habilidad, tal o cual situación que yo pretendía que el alumno la reflejara. La lista de cotejos me ayuda para determinar así, si lo tiene o no lo tiene, cumplió con esto o no cumplió, registra tal situación o no la registra. La lista de cotejo me ayuda a especificar con claridad esta situación. Entonces, tenemos pues que el propósito principal de la lista de cotejo es facilitar la evaluación detallada y objetiva de los desempeños de los estudiantes en relación con los objetivos establecidos. Ahora, esta lista de cotejo generalmente se estructura a partir de columnas, a partir de una tabla donde tenemos columnas, tenemos espacios que nos van a permitir marcar o señalar si está presente tal o cual situación o no. Es decir, aquí entramos ya al proceso del diseño del instrumento como tal. Y este diseño nos debe de permitir registrar con una palomita, con una crucecita, si el alumno registró o no registró tal o cual aprendizaje, si el alumno llegó o no llegó a tal o cual conclusión, si el alumno entregó tal o cual situación, sí o no. Esta herramienta se puede implementar para productos o evidencias escritas, orales o demostrativas. Este instrumento lo podemos utilizar como herramienta para evaluar evidencias escritas, evidencias orales y o evidencias demostrativas o prácticas. Cuando el alumno ejecuta una actividad, nosotros podemos usar una lista de cotejo. Cuando revisamos, hacemos un análisis documental, puedo hacerlo a partir de una lista de cotejo. O cuando el alumno está exponiendo, puedo utilizar una lista de cotejo también. Entonces, en ese sentido, la lista de cotejo es versátil porque la podemos usar para los tres tipos de medios que el alumno nos puede entregar. Entonces, aquí en pantalla elaboré una lista de cotejo donde tenemos un diseño que nos permite identificar primero el medio que voy a evaluar. En este caso, tengo un espacio para registrar el medio que voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluarle al alumno? Una exposición oral, le voy a evaluar una maqueta, le voy a evaluar una práctica, le voy a evaluar un ensayo. ¿Qué le voy a evaluar? Ahí, en mi instrumento, me debe de quedar claro eso a mí. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo estoy evaluando, en este ejercicio hipotético, yo estoy evaluando un ensayo sobre el cambio climático. Entonces, estamos hablando de un medio escrito. El alumno me va a entregar un ensayo y entonces yo voy a evaluar ese ensayo con una lista de cotejo. Ahora, ¿bajo qué técnica? ¿Qué técnica voy a usar? Pues voy a usar un análisis documental. ¿Por qué? Porque me está presentando un medio escrito, un ensayo, y yo, docente, voy a evaluar, voy a analizar, voy a revisar este documento que el alumno me entrega. Entonces voy a hacer un análisis documental.
Ahora, en este formato de mi lista de cotejo, también debemos de tener claro el contenido y el PDA que voy a evaluar, porque nos pasa muy seguido a nosotros docentes que eh, enseñamos o llevamos a la práctica con nuestros alumnos ciertas ideas y luego a la hora de evaluar, evaluamos otras cosas. Por ejemplo, confundimos el concepto de evaluación con calificación. Y entonces a la hora de evaluar, le decimos al alumno, pues, ¿qué te voy a calificar si solo me entregaste 3 trabajos de 6? Como me entregaste 3 trabajos de 6, pues tu calificación fácilmente pues es 5. No alcanzaste porque solo me entregaste la mitad de lo que me debes de entregar. Pero bajo el paradigma de la evaluación formativa, nosotros no evaluamos cantidad de trabajos. Nosotros evaluamos aprendizajes. Si el alumno lo aprendió o no lo aprendió. Ahora, hay alumnos que aprenden, que registran ese aprendizaje que tú estás planteando que él adquiera. Hay alumnos que lo van a aprender a la primera actividad. Y si lo adquirió a la primera actividad, maestro o maestra, ¿qué caso tiene que tú estés haciendo repetir al chico una y otra vez, una serie de actividades enfocadas en que el alumno adquiera tal aprendizaje, pero que él ya lo adquirió desde la primera actividad que le pusiste a hacer? Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro que a través de la evaluación formativa, nosotros vamos a evaluar aprendizajes, no cantidad de trabajos. ¿Sí? Por eso es muy importante que tú tengas a la vista tu contenido y tu PDA. Tu contenido y tu PDA. Es decir, qué voy a evaluar, qué contenido voy a evaluar y qué proceso de aprendizaje voy a evaluar. En este caso, mi contenido es textos de divulgación científica. Estamos hablando de materia de español, campo formativo de lenguajes, español, primer grado. Y hay este contenido que dice textos de divulgación científica. Y entonces, a partir de este contenido, yo encuentro mi PDA y mi PDA dice, identifica las características del texto de divulgación científica y elabora uno. El ensayo es un texto de divulgación científica. Entonces, mi finalidad de evaluación es si el alumno identifica las características, la estructura de un ensayo. Ese es mi fin de evaluación. Ese es mi propósito de evaluación. Si el alumno identifica la estructura correcta de un ensayo, no si me entregó 10 ensayos, no si me entregó 5 ensayos, no si me entregó 20 ensayos. Mi propósito al evaluar este documento que él me entrega es si él identifica la estructura de un ensayo o no. Si le puso Shakira, si le puso brillantina, si lo engargoló, si lo imprimió, si todo eso. Bueno, pues ya es un valor agregado que si tú lo quieres considerar, considéralo. Pero de entrada, maestro, maestra, tu intención evaluativa debe ser si el alumno identifica las características del texto de divulgación científica. Es decir, si él sabe cómo estructurar o no un ensayo. Y entonces, en ese sentido, yo tengo una categorización donde yo puedo ver si el alumno, por ejemplo, tengo una primera categoría donde dice comprensión del tema. Les voy a compartir este instrumento. Ahorita lo van a ver ustedes en su pantalla, lo voy a proyectar en la pantalla, pero además lo voy a compartir en documento para que ustedes lo descarguen. Les voy a poner la liga para que ustedes puedan descargar ese documento y si gustan editarlo, lo pueden editar sin ningún problema. Tengo varias categorías, pero quiero analizar nada más con ustedes la primera categoría. Dice, la primera categoría se refiere a la comprensión del tema. Entonces dice, el ensayo demuestra una comprensión clara del cambio climático. Pues en un ensayo se debe de manifestar con claridad el tema con el que el alumno trató. Entonces, un primer aspecto que yo voy a evaluar es, ¿el ensayo demuestra comprensión clara del cambio climático? ¿Sí o no? ¿El alumno identifica claramente qué es el cambio climático? ¿Sí o no? En mi lista de cotejo solo voy a reflejar
¿sí o no? Luego tengo otra categoría donde habla ya acerca de la estructura del ensayo. El ensayo tiene una introducción clara que presenta el tema. Es decir, mi ensayo comienza con una introducción o no. Debo de poner sí o no. Se desarrollan argumentos y evidencias de manera organizada en párrafos coherentes. Es decir, la información está organizada de manera coherente. Un tema me lleva a otro tema de manera coherente o salto de una temática a otra temática sin ninguna conexión. Existe una conclusión que resuma los puntos clave y cierre de manera efectiva, es decir, el alumno cierra de manera clara, de manera efectiva, sí o no. Esto lo puedo determinar a través de un instrumento como este, que es una lista de cotejo. Recordemos que una lista de cotejo me permite solo establecer si lo tiene o no lo tiene. ¿De acuerdo, maestros? Se los voy a compartir este material y ustedes lo pueden tener y lo pueden editar con mucho gusto y sin ningún problema. Ahora, el otro instrumento que vamos a analizar en este video es lo que conocemos como la guía de observación. La guía de observación es una herramienta utilizada para recopilar información a partir de productos y evidencias orales, prácticos o demostrativos. Estas estas herramientas que vamos a analizar nos permiten evaluar medios de evaluación o evidencias que los alumnos entregan, ya sea orales, prácticas o demostrativas. Ustedes van a ver ahorita. El propósito de esta guía de observación es documentar aspectos relevantes del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, cuando yo me propongo observar como una técnica de evaluación, la guía de observación me va a ayudar porque la guía me va a permitir focalizar mi atención en aquellos aspectos que no se me pueden pasar por alto a mí como maestro. La guía precisamente me va a ayudar a establecer esos puntos para que a la hora que el alumno esté en su participación, yo docente no pierda de vista aquellos aspectos que son importantes registrar para poder determinar una evaluación para mi alumno. Entonces, esta guía de observación me permite tener un listado de indicadores redactados en forma de interrogante o afirmación, los cuales dan la pauta de lo observable durante el proceso. Mi guía de observación me provee de un listado de indicadores donde pueden ser preguntas o pueden ser afirmaciones. Y en ese sentido, yo tengo que registrar visualmente si el alumno lo llevó a cabo o no lo llevó a cabo. Como dijimos, un instrumento me permite plasmar la información, organizar la información y sistematizar esta información. Entonces, la guía de observación me debe de proveer un listado de indicadores que el alumno debe de registrar en esa participación que yo voy a evaluar. Ahora, estos indicadores pueden ser a manera de pregunta o pueden ser a manera de afirmación. Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo. También se los voy a compartir, se los voy a poner ahí a su alcance, lo pueden editar. Volvemos a tener nuestra primer tabla de referencia donde dice el medio que voy a evaluar. Esto es muy importante. ¿Qué voy a evaluar? En este caso, como es una guía de observación, ¿qué voy a evaluar? Pues voy a evaluar una exposición. El alumno va a exponer sobre el tema del cambio climático, sobre propuestas del cambio climático. ¿Cuál es la técnica de evaluación entonces que voy a utilizar? La observación. Ahora, ¿qué disciplina estoy hablando? Pues estoy hablando de español, ¿sí? Español primer grado, ahí viene el espacio. Vuelvo al tema, ¿qué contenido y qué PDA voy a evaluar? Pues el mismo contenido, textos de divulgación científica. ¿Qué PDA voy a evaluar? Identifica las características del texto de divulgación científica y elabora uno. Entonces, no voy a evaluar si
la exposición tiene tal o cual característica, sino que mi intencionalidad evaluativa es que el alumno identifique las características del texto de divulgación. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de ello? Bueno, de acuerdo a la calidad de la exposición que el alumno elaboró. Para que el alumno exponga sobre tal o cual tema, pues él debió de haber escrito, investigado, estructurado. Entonces, a mí me debe de quedar claro si el alumno identifica o no identifica esta situación. Ahora, mi guía de observación tiene varias columnas. La primera columna me presenta las acciones que voy a observar. Es decir, estos son los indicadores con los que yo me voy a guiar en mi proceso de evaluación a partir de la observación que yo voy a hacer de esa participación del alumno. Entonces, yo aquí tengo una serie de indicadores y, por ejemplo, el primer indicador dice: la propuesta presentada por el estudiante es pertinente y aborda de manera efectiva las consecuencias del cambio climático. Es decir, yo debo de registrar en mi guía de observación si el alumno elaboró una propuesta pertinente a partir del concepto del cambio climático. ¿Cómo lo voy a registrar si es pertinente o no? Bueno, yo le agregué a esta guía de observación una serie de columnas con un color verde, amarillo y rojo, a manera o a especie de un semáforo. Para que si, por ejemplo, en este primer indicador, la propuesta presentada por el estudiante es pertinente, aborda de manera efectiva las consecuencias del cambio climático. Y entonces, si yo le pongo una palomita en verde, significa que efectivamente lo hizo de una manera acertada, con calidad. Si lo pongo en el cuadrito del color amarillo, significa que, bueno, más o menos. Y si de alguna forma lo pongo una palomita en el cuadro rojo, significa que no apareció, que no estuvo presente esta propuesta pertinente donde se aborda de manera efectiva. O sea, es decir, ese punto, ese indicador no se registró. Y como no se registró, entonces yo tengo mi cuadro de observaciones donde puedo hacer las observaciones de manera escrita, donde puedo decir, bueno, el alumno pasó por alto este tema, no lo abordó, no se refirió, no lo tomó en cuenta, tal y tal situación. Con base en lo que yo estoy observando de su práctica, es aquí lo que yo voy a registrar. Entonces, esta guía, esta tablita, me permite efectivamente tener una guía acerca de lo observable durante la participación del alumno. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 categorías. Me gustaría que de alguna forma pudiéramos ver cada una de ellas, pero bueno, se nos va mucho el tiempo y de repente puede ser cansado estar viendo un video por más de 20 minutos. Entonces, brevemente, esta es la guía de observación. También se las voy a compartir, maestros, para que ustedes la puedan editar. Y por último, la última herramienta que vamos a analizar en este video tiene que ver con la rúbrica. A veces nos confundimos la rúbrica con una lista de cotejo y ya vimos, son totalmente distintas. Vamos a ver qué es la rúbrica. La rúbrica nos proporciona un conjunto detallado de criterios y niveles de desempeño para evaluar el trabajo de los estudiantes. Es decir, la rúbrica ya me presenta una serie de niveles de desempeño. Ya no solo es un indicador, ya no solo es si lo cumplió o no lo cumplió, sino es el nivel de desempeño que logró el alumno. De alguna manera vemos ya ahí un nivel taxonómico de manera implícita. Es decir, ¿lo logró o no lo logró? Pero si lo logró de esta forma o de esta forma o de esta forma. Eso es una rúbrica, niveles de desempeño para evaluar el trabajo de nuestros estudiantes. Entonces, el propósito principal es desglosar los criterios de evaluación en categorías específicas y descripciones de niveles de rendimiento. Lo que mencionábamos, ya no solo es el indicador, sino que nos da niveles de rendimiento o niveles de desempeño. Esto proporciona una claridad
sobre qué espera en términos, sobre lo que se espera en términos de conocimientos, de habilidades o de competencias. Entonces, esto es la rúbrica. Tenemos aquí una rúbrica que yo elaboré y que también se las pongo a su alcance, a su consideración. Primero tenemos este recuadro y perdón que les insista tanto en este recuadro, es muy importante. ¿Qué voy a evaluar del alumno? ¿Qué medio es el que voy a tener yo en mis manos? Bueno, en este caso vuelvo a tener el mismo ensayo que evalué con una lista de cotejo, ahora lo voy a evaluar con esta herramienta que es una rúbrica. Ahora, la técnica aquí cambia. La técnica es una técnica de evaluación en el que el alumno va a evaluar a su compañero. Es decir, hablamos de una coevaluación. Es decir, el alumno le va a evaluar a su compañero ¿a partir de qué? A partir de esta rúbrica, a partir de estos niveles de desempeño, donde el alumno va a poder entender que hay un indicador, pero ese indicador va a tener una serie de niveles de desempeño. Y ustedes dirán, ¿es complejo? Sí, sí, es complejo, pero quien evalúa al otro alumno también va a aprender. Esa es la intencionalidad también de la evaluación formativa, que el alumno que evalúa a su compañero, pues también aprenda. No es tanto como el verdugo que le va a decir que estuvo mal, sino que el que va a evaluar a su compañero, pues también va a adquirir estos conocimientos y estos aprendizajes. Y entonces tenemos varias columnas, tenemos 4 columnas. La primera columna en azul nos muestra los criterios que yo voy a evaluar. La siguiente columna que está en rojo es el nivel de desempeño y viene una descripción y en este caso es un nivel de desempeño insuficiente. Tenemos otra columna de color amarillo que me muestra un nivel de desempeño, digámoslo, básico, o sea, no es excelente, pero tampoco lo pasó por alto, sino que sí se da un nivel de desempeño, pero suficiente, básico. Y tenemos la columna en color verde, que es la que nos registra un nivel de desempeño competente. Entonces, tenemos aquí varios criterios que vamos a evaluar. Les voy a compartir solo el primer criterio. Dice, comprensión del tema. El alumno, ¿cómo me puedo dar cuenta yo a partir de esta rúbrica si el alumno comprendió o no comprendió el tema? Bueno, en este caso, el nivel insuficiente dice, el alumno muestra falta de comprensión del cambio climático y no aborda de manera precisa los conceptos clave. Esta es la descripción que corresponde al nivel insuficiente. El nivel básico es cuando el alumno demuestra una comprensión limitada del cambio climático y aborda los conceptos de manera básica o de manera general. O sea, más o menos entiende del tema, no profundiza, pero tampoco lo ignora y de alguna forma es básico, es suficiente esa parte. Pero, ¿qué pasa cuando el alumno muestra una comprensión clara acerca del cambio climático y aborda los conceptos clave de manera precisa? Ahí hablamos ya de un nivel de desempeño competente. Entonces, en ese sentido, se estructura una rúbrica. Ahora, maestros, ¿cómo voy a poder registrar esta información? A partir de lo que yo recojo de mis herramientas. Ustedes dirán, ¿voy a elaborar una hojita como esa para cada alumno? ¿O cómo le podemos hacer? Bueno, maestro, yo te sugiero que a partir de los instrumentos que tú diseñes, también diseñes tus listas donde vas a recoger esta información. Eh, ¿Cómo? Bueno, aquí te presento un ejemplo nada más. Esto es un ejemplo. A partir de la rúbrica de evaluación, donde tengo 5 criterios que voy a evaluar o 5 rasgos que yo voy a evaluar, entonces yo tengo ahí a mi alumno, el alumno se llama Alejandro Parra, lo tengo en la primer renglón y entonces este alumno en el rasgo de comprensión del tema lo voy a colorear con verde. ¿Qué significa el verde? Que tuvo un nivel de desempeño competente. En el rasgo de estructura del ensayo,
¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, lo voy a evaluar que tuvo un desempeño competente. Y así, de esta manera, yo puedo ir teniendo claro qué alumno llegó en qué nivel con respecto a la relación de mi rúbrica. Entonces, maestros, tenemos estos 3 herramientas. Lógicamente hay más. Lógicamente hay más técnicas de evaluación, lógicamente hay más herramientas, más instrumentos de evaluación, sin duda, por supuesto, pero pues yo aquí, de manera muy sencilla, quiero aportar para ti el análisis de estos 3 documentos. Entonces, ojalá que más adelante tengamos más tiempo para analizar otras técnicas y otros instrumentos, pero bueno, el día de hoy te presento estos 2 videos donde primero analizamos los conceptos de los medios de evaluación, las técnicas de evaluación y las herramientas de evaluación. Y en este segundo video analizamos 3 herramientas, 3 instrumentos de evaluación. La lista de cotejo, la guía de observación y la rúbrica. Voy a dejar un link para que ustedes vayan a ese link y tengan acceso a estos instrumentos, ¿de acuerdo? De manera gratuita que los puedan editar. Entonces, maestros, yo les agradezco mucho su atención. Gracias por llegar hasta aquí. Les invito a que si les gusta este material, se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan, le den like en nuestra página de Facebook, Ateneo Educativo en YouTube, Ateneo Educativo en Facebook, y que compartan su material, maestros, con sus compañeros docentes, con sus compañeros de centro de trabajo. Yo me especializo, por así decirlo, en educación secundaria, pero sin duda estos criterios también pueden ayudar a los maestros, a nuestros compañeros de educación primaria, sobre todo los de la fase 5. Entonces, maestros, pues ahí está este material. Yo soy su amigo y su compañero, el profesor Alejandro Parra Bley, y bueno, me dará mucho gusto que nos compartieran con sus contactos y sus conocidos en sus grupos de Facebook, en sus grupos de WhatsApp. Muchas gracias, maestros, por estar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.